vea de esa. Sí, para PSCNS ocupo matemáticas, sí. Ahí necesito que me ayuden a cubrir. Para la sección 2 nada más, solo ocupo ahí. Bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Triángulos congruentes. Que pocos han entrado y son las 7:17. ¿Será que confundieron que pusieron la hora? Bueno, entonces, figuras congruentes son figuras que tienen el mismo tamaño y forma. Una es el duplicado exacto de la otra. Triángulos congruentes son triángulos que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Cuando hablamos de congruencia de figuras, estamos hablando que son dos figuras que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Es como ver, es como que se duplicara, es como que se duplicara la figura en dos. Es el hermano gemelo, por decirlo así. Entonces, vamos a ver 4 principios matemáticos que nos va a ayudar a nosotros a entender la semejanza de triángulo, ¿verdad? Si dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes son congruentes. Estoy grabando así. Si dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes son congruentes. Las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes o son similares, por decirlo así, o son iguales. Entonces sus partes correspondientes son congruentes. ¿Qué quiere decir partes correspondientes? Ok. Fíjense en estas como puntitos, por decirlo así, o líneas, ¿verdad? En las dos figuras. Si usted se fija, el punto A es, digamos que el mismo punto D. El punto B, digamos que es el mismo punto E, ¿verdad? Y el C es, digamos que el punto F, ¿verdad? Entonces, como que, imagínense como que fuera una hoja de papel esto. Así como cuando agarra una hoja de cuaderno y lo empieza a doblar y le da vuelta a la página y queda justamente D en A, E en B y F en C, ¿verdad? Es como que diera la vuelta a la página, ¿verdad? Y caer así. Entonces, este A y B, por decirlo así, es la misma recta de I y E. Por eso se pone con esta línea aquí que lo identifica como que son iguales. Eso se le llama lado correspondiente. Este B y C, que viene siendo como una especie de hipotenusa, bueno, es igual a EF. Y la base, que es AC, sería la misma FD. Por ende, sus lados correspondientes también tienen ángulos correspondientes.
¿verdad? El ángulo A es el mismo ángulo D, el ángulo E es el mismo ángulo B, el ángulo C es el mismo ángulo F. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Y debido a esto, que como hay como los tres lados son correspondientes y los tres ángulos son correspondientes, por ende, estos dos triángulos son congruentes. Ese es el primer principio. ¿Verdad? Si dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes son congruentes. Las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Quiere decir que son iguales. A eso se refiere el principio 1. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bien. Pero voy a escuchar hasta audio, permítame. Bien. Comenzamos con el principio 2. S significa en el inglés, es como decir lado, ¿verdad? Entonces, este ángulo S es congruente al lado, ángulo, lado. Si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son congruentes con las partes correspondientes de otro, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Lado, ángulo, lado. Es congruente porque el lado correspondiente, perdón, ahí, disculpen. El lado correspondiente de C y este lado es correspondiente a este. Este ángulo es correspondiente a este. Y este lado base es correspondiente a este. Y si ustedes se fijan, se habla de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Si se cumple esta característica de lado, ángulo, lado en los dos triángulos, quiere decir que es congruente el principio 2, ¿verdad? Que es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente principio, que es el principio 3. Ángulo, lado, ángulo. Si un lado y los dos ángulos adyacentes de un triángulo son congruentes con las partes correspondientes de otro, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Ángulo, lado, ángulo. Miren, es correspondiente este lado con respecto a JI. Verá, como ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que este se cumple el principio 3 de ángulo, lado, ángulo. Verá, este es otro principio que nosotros vemos. Y vemos el cuarto y último principio, que es los tres lados son iguales. Miren, los tres lados correspondientes son iguales. Entonces este es el tercer principio, lado, lado, lado. Este es el principio 4. Y vamos a comenzar con los ejercicios en propuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a usar este principio de triángulo. Identificar qué principio de triángulos vamos a aplicar, ¿ok? Si ustedes se fijan, tenemos tres triángulos aquí, 1, 2 y 3. Nosotros vamos a ver qué principio de triángulo vamos a utilizar. ¿Ok? Bien. Si ustedes se fijan, solo me identifica un ángulo. Y me identifica dos lados. Por ende, si me identifican el valor de dos lados y el de un ángulo, ya se sabe que es el lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. O SAS, ¿verdad? Como lo quiere ver ustedes. Pero ahora, ya sabiendo ¿qué principio de triángulo vamos a identificar nosotros? A ver, entonces, veamos aquí.
lado, ángulo, perdón, ángulo, lado. Ok. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Verdad? No, prácticamente lo que estamos viendo aquí, o mejor dicho, lo voy a poner en otro formato. Aquí. Ángulo, lado. ¿Verdad? Y voy a poner el rojo. ¿Verdad? Ahí. Si ustedes se fijan, solo el 1 y el 2 cumplen ese principio de lado, ángulo, lado. Porque miren aquí, el ángulo debería estar acá. Y no lo está. O de haber puesto aquí 4, ángulo y lado. También, eso también hubiera sido como una alternativa. Pero entonces, debido a esta situación, el triángulo 3 no es congruente ni con el 1 ni con el 2. Únicamente el triángulo 1 y 2 son congruentes. No sé si hay alguna pregunta aquí. ¿Será que lo puede volver a explicar? Que no entendí mucho. Ok. Tienes que ver bien la figura. Tienes que ver bien la figura. Este es el ángulo que tienen en común los tres triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Este es el ángulo que tienen en común los tres triángulos. Si te fijas, es el único ángulo que tienen. No me hablan de otro ángulo acá, ni acá, ni acá. Desde luego, no tengo muchos principios. Tengo el principio de correspondencia de lado, tengo el principio de lado, ángulo, lado, tengo el de ángulo, lado, ángulo y de los tres lados. Por ende, si solo estamos hablando de un ángulo, tiene que ser lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Entonces tenés que ver en cuáles de los tres triángulos son congruentes bajo este principio lado, ángulo, lado. Entonces, si te fijas, el 1 y el 2 tienen adyacente el lado 3 y el lado 4. Aquí también el lado 4 y el lado 3. Pero en este caso no sucede aquí. Si se fijan, el ángulo 4 es opuesto. Pero en el lado 4 es opuesto al ángulo recto. Y aquí está adyacente al ángulo recto. ¿Lo pueden ver aquí? O sea, que cuando me refiero al lado adyacente, es el mismo lado que está justamente con el ángulo recto. Pero el ángulo 4 aquí no lo está, esta vez es opuesto al ángulo recto. Entonces, como no es adyacente, es decir, como no es adyacente, es decir, que no está aquí, entonces no puede ser el principio del lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Porque es el único triángulo que no es congruente al otro lado por el simple hecho que no hay un principio de lado correspondiente. Ya decimos cuando hablo de lado correspondiente es que este lado corresponde a este otro lado. Mira aquí, este 5 es correspondiente a este, es como decir una especie de base. O lo puedes ver también como una especie de hipotenusa. En realidad hasta la hipotenusa porque estamos hablando de dos triángulos rectángulos. Estamos hablando de la hipotenusa. Este 5 y este 5 de acá. Aquí la hipotenusa es 4, no es 5. Entonces, por esa razón no se cumple ese principio. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, de parte sí. Sí, sí. Ok, miren aquí ahora. Miren aquí se cumple, ya hablamos de dos ángulos. Entonces, cuando hablamos de dos ángulos, ¿qué tipo de semejanza estamos hablando? Ángulo, lado, ángulo. Porque ya me dan dos ángulos. Aquí me daban dos lados y un ángulo. Ahora me van a dar dos ángulos y un lado. Mira el principio 3. Entonces, ahora,
¿cuáles triángulos tienen adyacente el lado en común? Es aquí y aquí. Aquí ya no pasa, ya el día no está acá. Entonces, ¿cuáles son los triángulos semejantes aquí? 2 y 3. Sí, tres. Dos y Triángulos tres, nada más se cumple. El 1 ya no. Ajá, y aquí ya no me dan ningún ángulo, pero me dan lados. Y si se fijan, este lado es correspondiente a este. Este lado es correspondiente a este. Y este lado es correspondiente a este. Y aquí sucede lo mismo. Este 8 es correspondiente a este. Este 4 es correspondiente a este. Y el 7 es correspondiente a este. Siempre, Jonathan, cuando abrís tu micrófono, siempre procura de cerrarlo, por favor. Sí, entonces cuando estamos hablando de lado, 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 entonces se cumple el cuarto principio del triángulo. El triángulo semejante. Disculpe, José, pero una interrupción. Pero yo no tengo el micrófono encendido, yo siempre lo Sí. tengo apagado. Ok, no es usted, le pido disculpas, por lo general siempre es usted, ¿va? Y hoy no tuve que haberlo, tenía que haber revisado. Era este niño, se me olvidó el nombre me olvidó. Ya, Fer creo que se llamaba. Ok, disculpa ahí, Jonathan. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a los 3 ejercicios que acabo de hacer? De la última parte del C, los 3 son congruentes. Sí, porque si se fijan los 3 lados son, ok, usted tiene que ver, no precisamente tienen que estar la figura, no precisamente la figura, tiene que estar desde una misma perspectiva o de un mismo ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Miren la punta de aquí, está entre 7 y 8, 7 y 8, mira acá, está entre 7 y 8, es una forma de verlo. Si usted la voltea para el otro lado, ¿verdad? Es como que dieran una vuelta de 180 grados para acá, esta punta. Entonces, esta punta vuelve, que queda de la misma forma que tienen estas dos, el 1 y el 2. ¿Verdad? Aquí, si usted se fija, si usted agarra esta punta de acá y la rota 180 grados, esta figura va a tener la misma forma de esta, o sea, desde una misma perspectiva. Entonces va a haber exactamente esta. Aquí tienen que usar bastante la inteligencia espacial ustedes, la imaginación, ¿verdad? Sí, los 3 triángulos son congruentes, de forma lado, lado, lado. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Nadie más tiene preguntas? Yo no tengo más preguntas. Ahorita, Ujú. Ahora en sí. en el principio, perdón, en el principio 2, que es lado, ángulo, lado, esos tienen que ser adyacentes, ¿verdad? Sí. Y en el 3, de igual forma, tienen que ser adyacentes. ¿De qué me habla? ¿De qué 3 me En habla? el principio 3. Sí, sí, también. Sí. Ok. Mira, los lados son adyacentes a este ángulo. Porque el lado está sobre el ángulo, ¿verdad? Lo mismo acá. Este lado es adyacente a estos 2 ángulos. Mira, aquí no pasa eso.
Solo es adyacente a 30 grados, pero no es adyacente a 70. Y aquí 10 es adyacente a estos dos ángulos. Y aquí este ángulo es adyacente a estos dos lados. Pero aquí no pasa esto. Solo es adyacente a 3, pero en 4 no. Y el principio 1 se aplicaría cuando fueran Es totalmente que en iguales. realidad todo se aplica en el principio 1. Todos están aplicándose el principio 1. Aquí se está aplicando el principio 1. Este lado es correspondiente a este. Este lado es correspondiente a este. Este ángulo es correspondiente a este. Este ángulo de 70 es correspondiente a este otro ángulo de 70. Este ángulo de 30 es correspondiente a este ángulo de 30. Este lado 10 es correspondiente a este lado 10. Son lados correspondientes. Entonces, debido a esa correspondencia de lados, bajo el criterio ángulo, lado, ángulo, el triángulo es congruente. Aquí los tres lados son congruentes. Porque hay una correspondencia de lados. ¿Vale? Tienen que practicar bastante esto para entenderle la semejanza del triángulo. No es así nomás. A mí incluso, a mí me costó entender esto de los semejanzas de triángulo, cómo aplicar los principios de congruencia, porque eso es todo, más que todo, cómo aplicar el principio de congruencia. Obviamente yo lo resumo en 4 principios, en el libro lo hacen más tedioso, el libro de Barney Rich, usted lo puede leer, ¿verdad? Pero yo lo resumí en estos principios, más que todo eso. Bien, ahora voy a encontrar el valor de X e Y utilizando los mismos principios de que acabamos de ver. Bueno, no sé si hay alguna más otra pregunta más. ¿Nadie tiene más preguntas? Yo no tengo preguntas. Ah, dígame cuál es. Que yo no tengo. Ah, que no tiene. Ok, perdón. Bien. Bueno, aplicando los principios de congruencia. ¿Se puede usar el principio de líneas paralelas? Sí, pero aquí se va a aplicar el principio de congruencia, que no es lo mismo. Mira, tengan cuidado ahí. Bajo el principio de congruencia de triángulo, vamos a encontrar los valores de X e Y. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, me dan dos ángulos, perdón, y un lado en común. ¿Qué principio estamos hablando acá? Ángulo, lado, Ángulo, lado, ángulo. ángulo. Ángulo, lado, ángulo, excelente. Y ahí por lo menos ya saben a qué se refiere. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Identificar el principio de correspondencia. Cuando hablamos de principio de correspondencia, por ejemplo, qué lado o qué ángulo de A, o ¿verdad? De ángulo en A, que es en este caso 60 y 24, pero el ángulo de 60 grados, ¿cuál es su lado correspondiente? Ok, primero nos podemos apoyar nosotros la correspondencia del lado. Entonces, aquí me están dándome una identificación, miren, que a mí me sirve. Estos son lados correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que A y B tienen la misma medida, la misma forma y el mismo tamaño de C y D. Lo mismo sucede con A y D, que tienen la misma forma, el mismo tamaño de C y B. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo, debido a que está entre B y este lado en común, ¿verdad? Pero está entre A y B, permítame, voy a usar otro color. Está entre A y B y AD,
Entonces, este también está entre A y D y el lado en común. Entonces, tienen este lado en común, quiere decir que 60 y 24 grados son, no, lo dije mal, disculpe. Vamos a ver, ya lo voy a explicar de esta forma. Imagínense este punto. Estos puntos son correspondientes. Y estos dos puntos son correspondientes. Ok. Agarra ese punto D. Este punto D. Venga, es como que usted viniera. Voy a ver si lo puedo dibujar bien. No tiene la forma de la figura. No, no lo tiene. Ahí está. Vamos a suponer que quedó justamente igual. Entonces vengo yo. Perdón. No me deja agarrarlo. Es como que viniera yo, lo empezara a rotar. A ver si, no, yo creo que no me dejará rotar a mí. No, no me da la opción de rotar. Qué lamentable. Vamos a ver si lo puedo rotar. No, no me deja la opción de rotar. Qué lamentable. Hubiera sido bueno que me dejara la opción de rotar. No, no me deja la opción de rotar. Bueno, qué lamentable. Bueno, no me sirvió nada. Pero imaginemos que lo empieza a rotar uno. Bueno, es que nada me deja rotar a mí. Nada me deja rotar a mí. Espéreme, tal vez aquí me lo deja rotar. Sí, este sí me lo deja rotar. Si ustedes se fijan, hago esta rotación, ¿verdad? Lo que yo quería es que si ustedes se fijan, llegamos a tener la misma forma. O sea que este punto es como hubiera tenido esto y yo hubiera jalado. Es más, eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujarlo aquí. ¿Verdad? Lástima que aquí no sucede lo mismo. Tiene sus ventajas una a la otra. Entonces ahora sí lo voy a rotar. Pero no se movió la figura. Pero, de igual forma, me sirve ver que esta figura que estaba aquí era esta de arriba, que voy a dibujar acá. Y si ustedes se fijan, voy a lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, no me deja. Permítame.
Listo. Ahí está. Bien, entonces vuelvo aquí al ejercicio. Entonces podemos concluir que este ángulo de 60 grados es igual a 3 veces y que 2 veces X es igual a 24 grados. Entonces lo igualamos. 3 veces Y es igual a 60 grados y 2 veces X es igual a 24 grados, ¿verdad? Es como que también usted agarrara como una hoja de papel, imaginémoslo, y empezara aquí justamente a doblarlo como que estuviera agarrando una hoja de cuaderno y empezar a levantarlo hacia acá. Llegaríamos a tener la misma forma. También es otra forma de verlo, otra forma de entenderlo también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si quedó claro. ¿Por qué este lado es correspondiente a este otro lado? ¿Y por qué este lado es correspondiente a este otro lado? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Entonces Y es igual a 60 entre 3 y X igual a 24 entre 2. ¿O sea, cuánto es? 20, perdón. Disculpen. O sea que, disculpen, en 20. Sí. 6 entre 3, 2. Bien. Ahora, bueno, entonces estos serían los valores de X y Y. Ahora vamos al siguiente. Siempre es el mismo principio, pero este está más fácil. Este simplemente con este pasarlo para acá, ¿verdad? Me olvido del triángulo de abajo. Esto es una reflexión. Y es a la vez simétrico, que esto lo vamos a ver dentro de poco ¿cómo se llama? En transformaciones geométricas. Este ángulo es correspondiente a este, y aquí me lo dicen, miren, el lado es correspondiente a este, y este es correspondiente a este. Entonces quiere decir que Y menos 5 es igual a 42. Y X más 20 es igual a 26. ¿Verdad? Entonces, Y es igual a 47 y X es igual a 6. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ok, ¿y este cómo sería? Ya estamos hablando del lado, lado, lado. Entonces, estamos hablando de que este lado es igual a este y que este lado es igual a este. Entonces tengo 2X es igual a 3 veces Y más 8 y tengo X es igual a 2 veces Y. Y a la vez tengo un sistema de ecuaciones. Entonces yo sustituyo en X lo que yo tengo en la segunda ecuación y tengo 3 veces Y más 8. Entonces sería 4 veces Y igual a 3 veces Y más 8. Entonces, 4 menos 3 es igual a 1, entonces Y es igual a 8. Y X es 2 veces Y, por ende, X igual a 16. ¿Alguna pregunta? No. Nadie.
Bien. Solo voy a mandar un mensaje. JDA. Bien. Ahora terminamos semejanza de triángulos y entramos líneas paralelas. ¿Verdad? Que es otro tema muy importante que tenemos que saber. Líneas paralelas. Son líneas rectas que están en el mismo plano, que no se intersectan entre sí, y sin importar qué tan lejos se extienda, el símbolo para la condición de paralelismo es eso. Eso lo vimos en rectas paralelas y perpendiculares, el símbolo, por decirlo así. Ahora vamos a ver una transversal. Una transversal a dos o más líneas es aquella que las corta. O sea, esta es la línea transversal. Y entonces corta dos líneas paralelas. Espera. Entonces, los ángulos que se forman ahí, entre esas dos líneas y la transversal, se forman los ángulos internos y ángulos externos. Entonces, los ángulos internos son los que podemos ver aquí a continuación. 1, 4, 6 y 7. Estos son los ángulos externos. Los internos serían 2, 3, 8 y 5. Estos son los ángulos internos. Entonces, debido a eso, verá, debido que yo tengo dos rectas paralelas que nunca se van a intersectar entre sí. Nunca se van a intersectar. Eso significa rectas paralelas. Lo vimos en el concepto hace poco. Entonces, y tengo una línea transversal que las cortan entre sí. Puede ser dos líneas transversales, no hay ningún problema. Forman dos tipos de ángulos. Los ángulos externos, que son estos, los ángulos externos, y también forman los ángulos internos. Se parece a rojo. No sé qué está pasando, no me está funcionando la función para atrás. Vamos a usar esta verde. Estos son los ángulos internos. Y ¿qué otro ángulo puedo usar? ¿Qué otro color? Se mirará. Vamos a hacer esto. Y esos son los ángulos internos, ¿verdad? Ok. Esos son los dos tipos de ángulos que se forman. Ya voy a explicar más detalle de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a lo siguiente. Pares de ángulos formados por dos líneas cortadas por una transversal. Ángulos correspondientes. Volvemos a hablar la correspondencia de ángulos. Miren. Ángulos correspondientes de dos líneas cortadas por una transversal son los ángulos situados en el mismo lado de la transversal y en el mismo lado de las líneas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ángulos correspondientes son, por ejemplo, 1 y 5. Está en el mismo, ¿cómo dice? En el mismo lado de la transversal y en el mismo lado de las líneas. Entonces, 1 y 5 son correspondientes. José, Sí, permíteme. podríamos decir que esos ángulos son como el plano cartesiano y tiene que estar en el mismo cuadrante, por decirlo así. No, no. Bueno, sí, si hubieran dos planos cartesianos, decís vos. ¿Sí? Sí, podríamos verlo así. También es otra forma de verlo. Pero no es lo adecuado. Pero es una forma burda de verlo, ¿verdad? Pero no es lo adecuado. Este es el número de Andrea. Ok. Bien. Entonces, este ángulo ángulos 1 y 5 son correspondientes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, 2 y 6 son correspondientes. Por ejemplo, también
3 y 7 son correspondientes. Y por último, 4 y 8 son correspondientes. ¿Verdad? Son correspondientes. Quiere decir que está en el mismo lado de la transversal y en el mismo lado de la línea. ¿Verdad? Entonces, esos son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes que vamos a ver en un principio más adelante son iguales. Quiere decir que el ángulo 1 y 5 son iguales, tienen la misma medida. 2 y 6 tienen la misma medida. 4 y 8 tienen la misma medida. 3 y 7 tienen la misma medida. ¿Verdad? Que eso lo vamos a ver después. Bien, ahora vamos a hablar sobre ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Son dos ángulos no adjuntos entre las dos líneas y el lado opuesto a la transversal. ¿Qué quiere decir esto? Los ángulos alternos internos son los que están acá adentro, que son gamma, sigma, alfa y beta. ¿Verdad? Son estos cuatro de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos en números, de nuevo acá. Los ángulos alternos internos son los que están entre las dos líneas paralelas. 3, 4, 5 y 6. Estos son los ángulos alternos internos. Y los alternos externos ya saben cuáles son. Son los que vamos a ver ahorita. Son los dos ángulos no adjuntos fuera de las dos líneas y en el lado opuesto de la transversal. Estamos hablando 1, 2, 8 y 7. Esos son los ángulos alternos externos, ¿verdad? Y acabamos de ver los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Ahora sí, vamos a los principios. Solo son 3 principios. Los resumí en 3 principios. Todo ese gama de ejercicios que ustedes pudieron leer en el libro de Marnovich. Principio 1. Escuchen bien, dos líneas son paralelas y un par de ángulos correspondientes es congruente. Lo dije hace rato aquí, que yo les dije que los ángulos correspondientes tienen la misma medida, son congruentes. Dije yo que el ángulo 1 y el ángulo 5 son congruentes. También dije yo que el ángulo 2 y ángulo 6 son congruentes, tienen la misma medida. Y el ángulo 3 y el ángulo 7 son congruentes. Y por último, 4 y 8 son congruentes porque son correspondientes. ¿Verdad? Ese es el principio 1. ¿Alguna pregunta con el principio 1? Ok, vamos al principio 2. Principio 2, dos líneas son paralelas si un par de ángulos alternos internos es congruente. Este también se le llama el principio del ángulo Z. Porque si ustedes se fijan, el ángulo Z se forma una Z. Estos dos ángulos son iguales. Por esa razón yo, aquí, estos colores por algo los puse igual. Por algo estos dos colores los puse igual, porque son iguales. ¿Verdad? Es un ángulo Z. Bien. Entonces, esto es por el principio 1. ¿Verdad? Z. 3 y 2 son iguales. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, por el principio Z. 3 y 6 son iguales. Pregunto. Sí. Sí, 4 y 5 son iguales. Sí. Son iguales. Perfecto. Así es. Eso es lo que tenemos que ver por el principio 2. Ahora, el último principio es el principio 3. Dos líneas son paralelas y dos ángulos internos del mismo lado de la transversal son suplementarios. ¿Y qué son ángulos suplementarios? Vimos allá. Que forman un ángulo de 180 grados. Exactamente. Entonces, este le llamamos el ángulo U. Entonces, ángulo D más el ángulo F
es igual a 180 grados. ¿Verdad? Esos son los tres principios que ustedes tienen que memorizar sin entender. ¿Alguna pregunta o duda? Venimos una gran gama de ejercicios ahorita, ¿verdad? Que tenemos que aplicar tanto en ángulos y en triángulos. Aquí vienen tres principios. De esto vienen bastante en el examen de triángulos. Entonces tienen que practicar bastante. Voy a hacer esto de aquí. No los vamos a ver todos, pero sí, entre hoy y mañana los vamos a ver. Bien. Hay que encontrar los valores de X e Y. ¿Verdad? Entonces, a simple vista, ¿cuánto es el valor de X? 180. No, 130. 130 por el ángulo Z. Miren. Se ve borroso. Sí. Es que parecía un 180. Ah, ok. Y al ángulo Y, ¿qué valor es? 50. Es correcto, es 50. Porque ya sabemos que estos dos son ángulos complementarios, suplementarios, perdón. Entonces, Y más 130 es igual a 180. Entonces, despejando para Y, y este es igual a 50. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien. Que aquí a simple vista, ¿cuál es el valor de Y? 70. Es correcto. ¿Por qué 70. principio? ¿Bajo qué principio, Ángulo U. No. Entonces adivinaron nada más. O ya lo vieron en otro lado. No, por el principio del ángulo correspondiente, pero el principio 1. Miren, ahí es por eso hasta la misma flecha me lo dicen. Aquí está Y y este es el lado de la transversal. Miren, es el mismo lado. Ok, es el mismo lado, miren. Si ustedes se fijan, es el mismo lado. ¿A qué me refiero eso? Vuelvo aquí. Es este principio. Por lado correspondiente, 3 y 5 son iguales porque están en el mismo lado. Perdón, sí, en el mismo lado. No, me disculpo, aquí me equivoqué yo. 1 y 5 son iguales porque están en el mismo lado, ¿verdad? De la paralela y del mismo lado de la transversal. Entonces, como son ángulos correspondientes, son iguales. 3 y 7 son iguales porque están al mismo lado de la transversal y en el mismo lado de la recta paralela. Entonces son iguales. A este es el principio que se cumplió allá, que acabamos de ver. Que es aquí. 70 y Y. Entonces Y es igual a 70. Y a simple vista, ¿cuánto es X? 80. Es 80. ¿Por el qué principio? Por el primer principio. No, ¿Ángulos suplementarios? no. Principio 2, el Z. ángulo Z. El ángulo Z. A ver, ustedes están diciéndolo por adivinar y no es así la cosa. En el Es que examen no van a adivinar. yo había dicho ángulos suplementarios porque pues con la suma de los dos ángulos internos Sí, encontré... también se puede, correcto. O sea, también se puede la diferencia, esta es la misma Z, pero es más complicado, pues.
O sea, aquí sin necesidad de hacer cálculo, se puede hacer. La suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180. Aquí, ¿verdad? Z más 70 más 80 es igual a 180. ¿Cuánto da eso? 30, si no me equivoco. Sí, 30. Ajá, y Y vale 70. Y 70 más 30, ¿cuánto es? 100. 100, ¿Cuánto hace falta para llegar a los 180? 80. 80. Ahí está. También otra forma de ver, ¿verdad? Ok. Este rapidito me lo hacen. ¿Cuánto es el valor de X? 75. 75. Ajá, perfecto. Porque está en el mismo lado, son ángulos correspondientes. Está en el mismo lado la transversal y siempre en el mismo lado la línea paralela. Ajá. Ok. ¿Y cómo sería? 105, porque 105 es sería complementario. suplementarios. Es correcto. El U, Y más 75 más 80 es igual a 180 y la resta de 180 menos 75 es igual a 105. Ahí está. Muy bien. Eso sería como un buen complemento para entender. Bien. Y aquí. En la Ajá. D, el valor de X sería 65. Ah, muy bien, Jonathan. Ajá, ¿y por qué? Diga. ¿Por qué? Muy bien, es correcto. ¿Y por qué? Porque si ponemos la regla, tiene el mismo lado. Por ángulo correspondiente, están en el mismo lado. La flecha se los indica. Miren, la línea paralela es esta. Ajá, muy bien. ¿Y Y cómo sería? 65 también. ¿Por qué? Ah, Bueno, yo Porque lo sería el sacaría. principio de la Z. ¿por qué? Yo lo haría por suma, ¿verdad? Pero usted Tomando en no sabe el cuenta que es valor de un, este ángulo, o sí lo sabe. pero como es un triángulo isósceles, yo deduciría que el otro Ajá, también vale 65. Por ajá. ende diría que ese Pero ángulo de arriba vale 50, espérame. ¿Y por qué es un ángulo isósceles? Ajá. porque Porque no todos lo saben. tiene Porque una no rayita todos en lo ambos saben. lados. Ah, muy Indica que son bien. iguales. Permítame. ¿Usted cómo se llama? Mm, Mario, pero tengo diferentes nombres, disculpe. Ok, permítame, Mario, usted no se vaya. Carlos Rodríguez, ¿qué era la característica de un triángulo isósceles? Que tenía dos lados iguales. ¿Y qué pasaba aquí aparte de tener dos ángulos, perdón, dos lados iguales, qué más pasaba? Tenían dos lados iguales, pero ¿qué más abarcaba eso? ¿Ah? Eran ángulos agudos. Uy, ¿qué pasó? Permítame. ¿Me sacó o estoy en la reunión todavía? Hola, No, sí está en la reunión. esta computadora cree que me había sacado. Me bloqueó nada. Bueno, no le escuché, perdón, compañero, porque un percance aquí en mi computadora. Dígame, ¿qué me dijo? Que tienen ángulos agudos. No. Arturo Zavala, ¿qué pasaba con los ángulos? Denzel,
¿Cuál es una característica de un triángulo isósceles? Características, pues, que tienen dos lados correspondientes. Algo así quiero ver. ¿Cómo? ¿Dos qué? ¿Lados correspondientes? Ah, no, porque eso sucede el lado correspondiente cuando hablamos de una figura a otra, pero estamos hablando de una misma figura. No puede hablarme del lado correspondiente. Dos lados iguales. Ahí sí, dos lados iguales. ¿Y qué otra característica tenía? ¿Qué pasaba con la otra lado? ¿Cómo se le llamaba? La verdad es que no me acuerdo. Tienen que estudiar, ¿va? Sí, eso Ok, lo vimos en la clase de ayer. ajá. Yo no estuve en la clase de ayer. Ah, bueno. La clase de ayer lo explico. Excelente. Jafet Elvir. Jafet. Catherine Jafet Mejía. No, Karen es Karen Jafet Mejía. Nadie me va a ayudar ahí. Ahorita. Ajá. Base. Creo el que si lado, mal no es el lado de la base. Ajá. Dígame a la que estaba hablando primero. Sí, dígale. era eso, que tiene dos ángulos, dos lados congruentes, un ángulo base y un Un ángulo lado básico. base. Un lado base. Ajá. Este es un lado base. ¿Y qué pasaba con los ángulos de la base? Ángulos base. ¿Qué pasaba con esos ángulos base? Son iguales. Son iguales. Este ángulo es igual a este. Esos 65 grados. Esas son las características de un triángulo isósceles que el compañero Mario lo pudo ver. Son triángulos isósceles. Este ángulo es igual a este ángulo. Ajá. Y Mario, el que estaba ayudándome, ¿por qué más concluye usted que Y es igual a 65? Ya que le quité la inspiración a él. Bueno, como le digo, así lo saco sumando, ¿verdad? Tomando en cuenta que el vértice de arriba vale 50. Pero hay una forma más fácil sin necesidad de hacer suma, usando un principio. Ahí está a simple vista. El principio 3. El segundo principio. El segundo principio, gracias Luis. Exactamente, miren el segundo principio, ¿eh? Sin necesidad de hacer. Es correcto, con la suma usted lo hace también. No hay ningún problema. Claro que lo hace. Verá, suma aquí 65 más 65 es 130, ¿va? Si no me equivoco, ¿va? ¿Soy malo para sumar? Sí, 130. Sí, Ah, entonces, ¿cuánto hace falta aquí? 50, ¿va? 50. Bueno, si aquí Sí. es 65 y ese es 50, ¿cuánto hace falta para los 180? 130. 65. 70. Qué grueso está este marcador. Fue lo que lo extendí, creo. Ya sabemos que aquí hay 180 grados. Entonces aquí concluimos que aquí este mide 50, 65. Lo que hace falta para llegar a 180 es 65 y 50, entonces es 65 grados. ¿Verdad? Ahí está. La otra forma que yo les digo a ustedes, tienen que buscar en qué principio hay. Es esto. El ángulo Z. Sí, es eso. Pero muy bien, Mario, tú puedes discernir. Cerremos los micrófonos, por favor. Entonces, ahí está. Esto es pura aplicación de los conceptos que lo acabo de dar. Ahora viene el E. Viene, pero el E lo pueden hacer ustedes solos. Bueno, ¿cuánto es X? 30. Ajá, ¿y Y? El valor de X sería 30. 70. 30.
¿Están seguros que El valor de X sería 30. De X es 30 y de Y es 70. ¿Están seguros? 80. Es 80. 80. Muy bien, es 80. 30 más 70 es Sí, 100. porque La son 20 con diferencia, el 30 más 70 es 100. ¿Cuánto hace falta para los 180? 80. Ok. Ok. Y aquí, ¿cuánto es ¿cuánto es el valor de Y? 110. 110. 110. Ah, muy bien, 110. Mismo lado. Ajá. Y X. 70. ¿Cómo? 70. Sí. Ese es el principio de U. Sí, sí, principio de U. Correcto. Ok, gracias. Bien. Vamos a ver. ¿Qué más sigue? Bueno, voy a hacer estos tres y con eso cerramos la clase. No sé si Colbert va a llegar a tiempo. Me dijo que no estaba seguro si iba a llegar a tiempo a la casa. Espera, y escribiéndome está él. Sí, ya me confirmó él que será el lunes a las 8:15. Él está saliendo de clase. Se vino al bus de las 7 de la noche. Entonces, también. Entonces, no van a haber secciones cónicas. Comienzan el lunes con secciones cónicas. ¿Verdad? Entonces, espero que comprendan, ¿vale? El cipote viene saliendo de clases. Entonces, ya le dije a él que si el lunes no me va a fallar. Ah, no, espérame. Ah, no, pero siempre él tiene que salir, me dijo. Entonces no va a poder el compañero siempre. Ya está en casa, pero tuvo un percance, me dijo. Ok. Termino aquí y ya. Bueno, hay que encontrar los valores de X e Y. ¿Ok? ¿Cómo encontrarían los valores de X e Y? Sí, man, disculpame. Con una ecuación. Sistema de ecuaciones. Sí, propóngamelo. ¿Cómo va a ser? A ver, 3x menos 20 igual a 2x. ¿cómo? 3x menos 20 igual a 2x. Ah, también. Este es el principio del Z. Muy bien. Excelente. Y X igual a 20. Ajá. ¿Y cómo hallamos ayer? Pues se puede decir de que vale 20 también porque es opuesto por el vértice. Sí, estos dos se pueden Entonces igualar. me imagino que como sale el más 10, ya ha de valer 10, porque para que salga 10 más 10 es 20. No. Sí se puede igualar estas dos por el puesto por el vértice, sí. Y también por el principio del ángulo correspondiente, estos dos se pueden igualar. 2x es igual a y más 10. Y ya vemos que 20 que x es 20, entonces esto es 40. Y más 10, entonces y es igual a 30. ¿Estamos? ¿Y esta cómo sería? El X más 2Y es un ángulo correspondiente con el de 92. Ujú. Podría efectuar ahí. Ajá. ¿Y qué más? Pero tengo dos variables y entonces no me sirve. Sí, sí, lo tengo que igualar, pero ¿qué otra cosa tengo que hacer aparte? Yo primero sacaría el valor de Y haciendo una Ujú. ecuación de 4Y igual a 88, creo, si no me sale mal la suma. No.
Porque, digo, supongo que este es un ángulo obtuso de 180, si en un lado tengo 92, No, entonces lo completo en el otro lado. No. no, no sé, ¿de dónde saqué eso que es obtuso? No sé. Sería X más 2Y igual a 92. Sí, aquí está, pero es que son dos variables y no puedo encontrar ahí, no puedo despejar para una. O sea, necesito un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería la otra? ¿No sería 4Y igual a 92? No, tampoco. 4y más 92 igual a 180. Eso sí. Eso sí lo puedo hacer. Recuerde que ese es el principio 3, ¿verdad? Muy bien. 4y, 180 menos 92, ¿cuánto es? Me ayudan ahí. 88. ¿Y cuánto? 88. ¿Y eso entre 4? 22. 22. Entonces sería igual a x más 44 igual a 92. Y x sería igual a 92 menos 44. ¿Cuánto es igual a eso? ¿Cuánto es? 48. Ujú. Ahorita fíjese que el método que le planteé me llevó a la misma respuesta. Creo que igual se puede hacer, pero Es que no le entendí la verdad lo que usted me quiso proponer, sinceramente. Me habló de un vaya, ángulo obtuso, pero no sé, o sea, yo le digo, está en posición vertical, imaginémoslo en horizontal. Tenemos que por un lado vale 92. En total el ángulo valdría 180. Para llegar a 180 me faltan 88 grados. Entonces yo lo que hice fue hacer una ecuación de 4y igual a 88. Es lo mm, mismo, sí es lo solo se mismo despeja el esto, 4. pero es lo mismo esto, sí, es el mismo este básicamente, ¿verdad? Solo que ya lo hizo de un solo. Tiene razón, Miguel, ¿verdad? Ah, él está mucho más avanzado todavía. Ok, ¿y este cómo sería? X más Y igual a 150. Ujú. ¿Y qué más? Yo voy a redibujar este. Este está visto en 3D prácticamente. Por eso se mira raro. Y x menos 2y igual a 30. Eh, mm, Este es X menos 2Y y X más Y. X más Y, X menos 2Y. Y ese es 150, creo, ¿no? O 130, no recuerdo. Sí, X más Y y X menos Y, 150. Ah, hombre, hoy sí. ¿Cómo sería? Alguien ya dijo que X más Y es igual a 150. Sí, eso es correcto también. Y ese X menos 2Y creo que sería igual a 180, ¿va? Mm, No. 30, creo. ahí Sí, es 30. exacto. Sí, ¿por qué 30? Porque es lo Porque que su... falta para los 180. Sí, exactamente. No puedo resolver. Porque X menos 2Y más 150 es igual a 180. ¿Verdad? Por esa razón, X menos 2Y es igual a 30. ¿Verdad? Bien. Entonces, ahí tengo un sistema de ecuaciones. Ahí sí tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, tengo que despejar para uno. X igual a 150 menos Y.
Entonces, menos 3 veces y es igual a 30 menos 150, 110, ¿verdad? Creo. No, 120, ¿verdad? 120. Sí, Y sería negativo, ¿verdad? ¿O no? sí, espérame, sí, negativo 120. Muy bien, y se va el signo, ¿va? Entonces Así. sería y igual a 120 entre 3. ¿Cuánto es? 40. 40. Sí, permítanme que tengo que... Es correcto. Y igual a 40 y por ende X sí sería igual a 150 menos 40 y X igual a 110. Y ahí cerramos. ¿Alguna pregunta? Bien, mañana quedan los ya de los triángulos. Mañana hacemos esto. Mañana hacemos estos y continuaremos con trapezoides paralelos. Y para comenzar con triángulos similares. Mañana es sábado, ¿va? Sí, 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 mañana sábado. mañana más tiempo, entonces, para verlos todos. Ver todo esto con semejanza de triángulo. Mañana vemos razones y proporciones, semejanza de triángulo. ¿Verdad? Vemos los principios. Para ya el domingo comenzar con el círculo. Domingo con los círculos y todo lo que tiene que ver polígono. Ya polígonos, el domingo vemos todo esto. Y bastante. Ya el lunes entramos ya con áreas y sólidos geométricos, que son las áreas perímetros, áreas y volúmenes, pero al menos aquí nos va a llevar 2 días, áreas y volúmenes, y lunes y martes. Ya el miércoles terminamos con transformaciones geométricas y el jueves comenzamos con trigonometría. Si no hay ningún atraso. Bueno, entonces nos vemos, cuídense, feliz noche.